Hola muchachos, ¿qué tal todo? En este video vamos a aprender a cómo crear nuestras uniones estructurales manualmente, sin necesidad de depender de aquellas que trae Revit por defecto. Aprenderemos que se puede crear cualquier tipo de unión que nosotros querramos haciendo uso de algunas herramientas que trae el software. También va a ser el último video de la parte de modelado de acero estructural y la unión de estos tipos de elementos de acero que hemos creado. Me parece que ese, si no es el video más importante, es uno de los más importantes, ya que esto nos servirá mucho cuando necesitemos crear cualquier unión, muchachos, entre nuestros elementos de acero. Entonces vamos a ir a nuestro proyecto. Ahora vamos a ir a nuestra ficha de acero y nos vamos a ubicar en la parte de elementos de fabricación, que son los elementos con los cuales yo puedo crear mis uniones estructurales manualmente. Primero me habla de los platos, que es una herramienta, bueno, la principal a la hora de crear mi unión, que cualquier unión la tiene. Y luego me habla de dos formas de unirlos. Una que puede ser por tornillos, anclajes, listo. Y ya la parte de las soldaduras. Entonces vamos a utilizar estas herramientas para que vean cómo usándolas puedo crear fácilmente cualquier tipo de unión que yo requiera en mi proyecto. Lo primero que vamos a hacer es ir a crear nuestro plato. Vamos a ir al nivel 2. Listo muchachos, y acá habríamos creado unos planos de referencia. Vamos a seleccionar la ficha de plato y vamos a decirle que me cree un rectángulo. Acá puedo crear cualquier contorno que yo quiera con mi plato, ¿no? Pero primero vamos a utilizar un rectángulo de esta manera. Entonces vamos a seleccionar este plano de referencia que hemos creado y también este otro. Le voy a dar dos veces escape y esta línea la voy a mover 0.50 metros hacia abajo. Entonces la corro 0.50 metros y esta también 50 centímetros hacia arriba. La selecciono, voy a la ficha de mover, la llevo hacia arriba, le indico que sea 0.50 y le doy enter, ¿listo? Para que me quede uniendo lo que tiene que ver con mi diagonal en mi plato. Y voy a darle en finalizar. Y vamos a ver cómo queda en mi vista 3D. Aquí ya habría quedado perfectamente el plato que quiero para la unión de mis diagonales. Si por ejemplo, voy a ir de nuevo a mi nivel 2, a editar el sketch, yo quisiera, no sé, que adentro tuviera un orificio extraño en algún punto. Puedo crear por ejemplo un polígono en ese sector de esta manera, acá otro polígono de esta manera y yo lo doy en finalizar, listo. Vemos que él no me lo permite. Voy a darle en continuar y esto ya actúa de una manera, digamos, no como los otros contornos, porque si yo a los otros contornos le creaba algún elemento interior, él me creaba un vacío, ¿cierto muchachos? No pasa con este tipo de contorno, entonces algo que deben tener en cuenta. Sin embargo, pues si pueden crear cualquier forma que quieran del contorno, no habrá ningún problema. Pero tiene que ser solamente el exterior, ya lo que esté adentro no valdría para nada. Voy a darle dos veces escape, voy a seleccionar esto que creé y lo voy a suprimir. Y por ejemplo voy a crear otro contorno por fuera, como si tuviera dos contornos. Lo doy en finalizar y él tampoco me lo deja, ¿listo? Entonces esto tampoco se puede realizar muchachos, solamente tenemos que crear un contorno para que lo tengan en cuenta. Voy a darle en continuar, voy a darle dos veces escape, voy a seleccionar esto que creé y también lo voy a suprimir. Y lo voy a volver a dar en finalizar. Voy a ir a mi vista 3D para verlo un poco mejor. Ahora muchachos, teniendo seleccionado nuestro plato, vamos a ver las propiedades que me aparecen en la parte derecha. Entonces primero me habla de los materiales. Yo puedo darle un material como a cualquier elemento que creamos. Si yo de pronto quiero crear platos de diferentes materiales, lo puedo hacer. Material tipo 1 para plato, material tipo 2 para platos, como ustedes quieran indicarle, lo pueden hacer. Pueden colocarle cualquier material, como hemos visto en los videos de crear, por ejemplo, los tipos de concreto que creamos en la parte anterior del curso. Lo pueden hacer también para los platos e indicarle el material para luego calcular las cantidades por medio de este. Sin embargo, pues yo le voy a dejar el que trae por defecto. Luego me trae el que tiene que ver con el espesor, que si yo simplemente le digo, por ejemplo, que sea un espesor de 0.10, pues ¿qué va a pasar? Él va a crecer, en este caso hacia arriba. Aquí es el espesor que yo le quiera dar en mi plato. Vamos a dejárselo, por ejemplo, uno de 0.02. ¿Listo? Y le doy enter. Luego me viene a hablar del revestimiento, pero esto ya viene a ser, digamos, una propiedad más de que no cambia nada como se ve, sino tiene que ver más anotativa. Si yo le puedo decir, por ejemplo, que tenga un recubrimiento, no sé, de zinc, y cuando yo calcule las propiedades, él me va a decir que tiene un recubrimiento en zinc. Pero realmente esto no es que me vaya a afectar la parte como se ve, o también la parte de galvanizado, que debería hacerlo, pero por defecto solamente es una propiedad anotativa. Listo, vamos a dejárselo que sea ninguno, en este caso que no tenga revestimiento. Y luego una parte muy importante que viene a ser la justificación. Nosotros
desde donde lo creamos desde el plano del nivel 2, donde terminaba nuestra loseta o viga. Si yo le digo que la justificación sea 1, él sale completamente de este plano de donde lo creamos. Si yo le digo que la justificación sea 0, él se embebe o queda por debajo de este plano. Si yo le digo que la justificación sea 0.5, pues queda la mitad de mi plato afuera y la mitad de mi plato adentro. Es diferente a otros elementos que tal vez eran por un desfase. No, aquí viene a ser con una justificación. ¿Listo, muchachos? Entonces se crea de esta manera, porque siempre se entiende que él tiene otro elemento debajo. Entonces le damos una justificación dependiendo del plano donde nosotros lo creemos. En este caso voy a dejarlo que quede completamente por fuera de mi viga, voy a decirle que quede entonces con una justificación de 1 del 100% de esta manera. Y realmente si lo volvemos a seleccionar, pues él me indica el largo y el ancho, más no son propiedades que yo las pueda cambiar en este caso porque lo creé con mi contorno. Entonces realmente serían muy pocas propiedades que tenemos para nuestro plato. Recordemos que la ficha que vimos anteriormente en un video, lo que tenía que ver con un modificador de las esquinas, podemos hacerlo, ¿no? Para colocar una esquina convexa, una esquina diagonal o una esquina cóncava. Recordemos esta herramienta que vimos en los modificadores, muchachos. Entonces aquí fácilmente crearíamos nuestro plato. Y ahora vamos a crear lo que tiene que ver con un plato vertical. Ejemplo como estos que creamos acá con nuestras uniones por defecto. Lo más importante a la hora que tengamos que crear un plato en un sentido diferente al horizontal o al plan o que se cree en planta es la parte del plano de trabajo. Entonces vamos a darle primero en crear un plato y acá le vamos a decir en establecer plano de trabajo y le vamos a decir en piquear una línea. Entonces tenemos que buscar un plano de trabajo que me identifique donde yo quiero crearlo. Por ejemplo, este sector de este plato me podría ayudar bastante. Entonces lo selecciono, si lo voy a mostrar, vemos que yo voy a crear mi elemento en este sector. Ya luego lo moveremos más hacia el centro, ya veremos cómo. Entonces le quito la opción de mostrar, voy a poner mi vista 3D en la parte left. Eso también podemos hacerlo desde una sección, ¿no, muchachos? Si de pronto les queda más fácil. A mí me gusta más trabajarlo desde la parte 3D. Y acá voy a seleccionar que se me cree una línea. Vamos a crear a donde acaba esto y vamos a tratar de llegar a donde intersecta con mi diagonal. Rey por defecto no me va a dejar porque esta parte es curva, no es recta, la parte final de mi diagonal. Entonces por eso él no me indica, digamos, dónde termina. Sin embargo voy a hacerlo de esta manera y voy a llevarlo hasta que termine mi contorno. Voy a darle 2 veces escape y esta línea voy a moverla un poco hacia la derecha para que me toque mi diagonal de esta manera. Verificamos la parte inferior, si se está introduciendo un poco, pues la arrastramos de esta manera. Si de pronto no me deja, listo, la llevamos primero hacia este sector y luego sí la llevamos hacia el otro sector. Se queda un poco más manejable de esta manera, ¿listo? Y tratamos de que quede lo más que pueda tocar mi diagonal. Y le damos en finalizar. Y acá ahora lo que tenemos que hacer es moverla hacia el centro. Entonces puedo ir hacia la vista superior de mi vista 3D teniendo seleccionado. Voy a la opción de desplazar. Selecciono por ejemplo este punto. Listo. Y la llevo hacia el centro de mi diagonal. Aquí sí me indica el centro de esta y la desplazo. Y aquí, muchachos, habríamos creado un plato de forma vertical que me sirve para ayudar a sostener, por ejemplo, esta diagonal. Entonces yo puedo seleccionarla, ir a mi nivel 2, ir a la herramienta de modificar y acá le selecciono mirar o en un espejo piqueando un eje. Entonces selecciono, por ejemplo, este plano de referencia que ya teníamos creado. Voy a mi vista 3D de nuevo y vemos ya cómo se ha modificado mi otro plato, muchachos, dependiendo de cómo lo necesitemos. Entonces así podemos hacer cualquier cantidad de platos que nosotros queramos. Lo podemos hacer platos en diagonal, en vertical, en horizontal. Es simplemente primero crear nuestros planos de referencia. Y cuando nosotros vamos a crear un plato, pues simplemente, o bueno, no simplemente, sino siempre vamos a tener un elemento estructural antes que me va a permitir crear mi plano de referencia o mi plano de trabajo. Ya luego vamos a ver cómo podemos hacer con estos elementos que sean un poco más complicados una forma fácil para crear estos planos de trabajo, muchachos. Entonces, la siguiente cosa más importante antes de ir a la parte de los tornillos o los anclajes es poder crear realmente cómo quedaría esta unión. Por ejemplo, acá vemos que se está embebiendo. Si yo coloco esto en wireframe, vemos que se está embebiendo esta parte a mi viga y realmente esto no debería quedar así. Entonces voy a volverlo a poner en hidden line. Listo. Y como, bueno, perdón, colores coherentes.
Y como estamos viendo en videos anteriores, nosotros podemos modificar fácilmente las uniones entre nuestras estructuras de acero. Y vamos a hacer esto, muchachos. Entonces vamos a seleccionar con control mi diagonal y con control mi plato inferior. Vamos a ir a la ficha de steel, Milter by, la segunda opción, ¿listo? Para que él se una de manera correcta. Aquí vemos que ya se está uniendo de manera correcta, muchachos. Entonces podemos seleccionar este plato con control esta unión y vamos a decir la opción de steel, Milter y la segunda opción, muchachos. ¿Listo? Y acá también se estaría generando de manera correcta. Entonces eso también lo puedo hacer con platos. Si de pronto necesitan y no les cambia la manera como quieren, pues utilizan cualquiera de las otras 4 opciones que vimos en los tutoriales anteriores. Entonces aquí ya habríamos creado nuestros platos y vamos a pasar a la otra parte importante que viene a ser los anclajes o tornillos que necesitemos. Entonces vamos a ver los 4 tipos que tienen, que igualmente los parámetros son los mismos, lo único que cambia es el tipo que podemos utilizar. Primero vamos a seleccionar la parte de los tornillos, listo, vamos a crearlo en el plato inferior en este caso. Nosotros acá podemos seleccionar cualquier plato, pero el plano de trabajo tiene que ser del plato que vamos a utilizar. Entonces, como los tornillos van a quedar anclados a mi viga, pues tendría que ser mi plato inferior. Lo selecciono y le doy Enter. Si yo no le doy Enter, ahora yo no puedo indicar el plano de trabajo. Yo puedo indicar cualquier plano de trabajo que esté trabajando en mi plato que acabé de crear. Entonces vamos a seleccionar el superior. Listo. Y ahora él me dice que cree un boceto. Yo puedo crear bocetos solamente por rectángulo o por círculos. Entonces voy a crear, por ejemplo, un rectángulo y le indico que genere el contorno de mi plato de esta manera. Yo puedo hacer un contorno más pequeño, ¿no? Si yo quiero que por ejemplo, yo solamente quisiera que quedaran acá mis tornillos, yo puedo hacer un contorno más pequeño en este sector. Ya luego lo veremos un poco más adelante, muchachos. Y le doy en finalizar. Y como vemos, Revit me ha creado un tornillo en cada esquina del contorno que acabamos de crear, ¿cierto, muchachos? Entonces, teniéndolos seleccionados, vamos a ver las propiedades de estos, que ya son un poco más que los platos. Sin embargo, también son muy fáciles de manejar. Primero me habla del tipo. Revit trae una cantidad de tipos por defecto, como vemos en pantalla. Por lo general, los que más se usan son los de la norma ASTM, que son los que vemos acá, que comienzan por la letra A. En este caso voy a seleccionar uno de A325, listo, pero ustedes pueden seleccionar cualquiera y ver cómo cambia. Luego, dependiendo del tipo que creen, puede cambiar el grado, en este caso es el mismo. Y una parte muy importante también que viene a ser el diámetro. Aquí podemos seleccionar cualquier diámetro que nosotros queramos. Por ejemplo, seleccionémosle uno de 5 octavos y vemos cómo se hace un poco más grande. Seleccionamos uno, por ejemplo, de 1 y 3 octavos de pulgada, vemos cómo él sube. ¿Listo? Vamos a dejar uno de 5 octavos de pulgada para que nos quede un poco más fácil manejarlo. Luego la parte de ensamblaje, que igual veíamos en las otras uniones, que aunque no cambia mucho, ¿listo? No se notaba, acá ya comienza a ver un poco cómo cambia, ¿listo? Cada tornillo que cree. Entonces son varios tipos, también crea, dependiendo del tipo que seleccionemos, podemos seleccionar el tipo de ensamblaje que tiene. Ya acá se aprecia mucho mejor, ya cuando estábamos creando nuestras uniones por defecto, no se apreciaba muy bien. Entonces vamos a dejarlo, por ejemplo, que sea la primera, que de esta manera normal y corriente. Y luego vamos a ver esta longitud, que quiere decir, acá con una longitud 0, él me está tomando todo el ancho, ¿de qué, muchachos? El espesor de mi plato. Si yo le digo que sean 2 metros y le doy Enter, listo, él me lo va a bajar 2 metros después de mi plato. Entonces esto, si por ejemplo quiero una distancia mayor de mi tornillo, lo puedo hacer, ¿sí? Lo ideal sería siempre que tuviera el ancho de mi plato, ¿no? Pero si de pronto necesitan hacer algo de esta manera, que por ejemplo queda 0,40, listo, de pronto de esta manera lo pueden hacer también, aunque esto ya se utilizaría más un anclaje, que será algo que veremos más adelante. Yo se lo voy a bajar en 0 para ver un poco cómo cambia. Y luego viene a ser la parte de la definición de los orificios. Si yo le doy a editar, acá me habla de diferentes elementos que tenemos conectados, en este caso nomás es este, listo, y el tipo de orificio que yo quiero. Acá es un orificio redondo, pero yo le puedo decir, por ejemplo, que sea, bueno, una push mark no tendría ningún cambio, es un countersink, listo, y le voy a decir, acá me habla del diámetro de mi tornillo, que va a ser el mismo, y la tolerancia. Entonces, si yo le digo que la tolerancia sea, por ejemplo, 0.10 y le doy en OK, vemos que él me va a generar un orificio alrededor. Y como yo le dije que fuera
countersink, entonces él me está haciendo este corte, si no me lo está trazando totalmente, sino que me está creando este corte en este sector. Entonces si yo le digo, por ejemplo, que ya sea 0.02, él me debería atravesar todo mi plato de esta manera. ¿Listo? Entonces es una forma para crear orificios dependiendo de la ubicación de sus tornillos. Entonces voy a darle en editar, y acá realmente no quiero que me tenga, dejárselo por defecto el round hole, y la tolerancia quiero que sea 0. Y lo doy en OK para que no me quede ningún orificio extraño. Luego la parte de que si quiero que mis tornillos estén invertidos, si la tuerca quiero que quede en este sector o en el otro sector. Entonces le doy acá, listo muchachos, y vemos cómo cambia la tuerca hacia el otro sector. Listo, dejémoselo en la parte inferior. Y luego, por ejemplo, vamos a ver la parte de revestimiento, que también lo vimos en la parte del plato. También es una anotación. Acá puede ser galvanizado, puede ser también por otros diferentes tipos, pero solamente tiene que ver con una parte anotativa. Luego la parte o el recuento de cuántos números hay de tornillos. Por ejemplo, en este sector me dice que hay 2, yo le quiero decir que sean 4. Vemos cómo cambia o se crean 4 tipos, 4 hileras en este sector que estamos viendo. Vamos a decirle, por ejemplo, que acá tenga, no sé, unos 8. Y el otro sector, si por ejemplo también se las cambio, le puedo decir que tenga cualquier número que yo quiera. Si quiero que sean 5, entonces él me va a crear 5 tornillos en cada hilera en este sector. Le voy a decir, por ejemplo, que sean solamente 2 y le doy Enter. Y luego ya me habla del contorno que nosotros creamos. Acá sí lo podemos modificar. Por ejemplo, yo le digo, esta distancia es 1.80 metros. Yo no quiero que sea 1.80, sino quiero que sea 1. Y le doy Enter. Vemos como él los hace más pequeños. Pero si yo le digo, por ejemplo, que sea más grande, 2.50, y le doy Enter, listo, él también me los crea por fuera. Si de pronto, por algún sentido, necesitamos hacer esto. Y también la parte de la longitud de este sector. Voy a dejársela de 1.8. La parte intermedia, lo mejor es que ustedes se las dejen por defecto. Y si de pronto necesitan corregir algún desfase, listo, lo hagan desde acá. Entonces, por ejemplo, yo obviamente no quiero que me quede de esta manera mis tornillos, sino que me queden dentro de mis platos. Entonces lo que le voy a decir, por ejemplo, en este sector es que tenga un desfase de 0.05 metros. Listo. Para que se vean un poco en la parte de mi esquina. Y del otro sector lo mismo, que tenga un desfase de 0.05 metros. Bueno, acá fue mucho, que tenga un desfase de 0.03. Listo. Y acá sí ya están quedando tocando mi plato y sin tocar mis diagonales. Entonces, por ejemplo, esta sería una forma de crear nuestros tornillos. Pero yo acá no voy a utilizar tornillos, sino voy a utilizar anclajes. Entonces voy a suprimir los tornillos que acabé de crear. Vamos a la ficha de bolts y acá selecciono anchors, listo, que serían mis anclajes. Y acá lo mismo que el anterior, tengo que seleccionar el plato donde lo voy a crear, darle enter y luego seleccionar el plano de trabajo. Entonces seleccionaría el plano de trabajo superior y me lleva a la misma ficha, crear un rectángulo o crear un círculo. Entonces voy a crear un rectángulo de esta manera y le doy en la ficha finalizar. Y pasa y tiene las mismas propiedades que mis tornillos, muchachos, las que acabamos de ver. Entonces, primero, como en las anteriores, tenemos el tipo. Podemos seleccionar cualquier tipo que nosotros querramos de todas las que trae Revit por defecto. Yo voy a seleccionar esta que son con un gancho. Vamos a dejarlo de esta manera. Y luego el grado, dependiendo, algunos tienen diferente grado. Y una parte importante que es pues el diámetro que la querramos manejar. Voy a seleccionar, por ejemplo, que sea de 3/4. Listo. Luego pasamos a ver la parte del ensamblaje. Si acá, por ejemplo, el que le digo que sea sin tuerca en esta parte, o quiero que tenga también una tuerca, ya depende como nosotros queramos. Voy a dejarlo que tenga la tuerca. Y luego la parte de la longitud, que ya viene por defecto dependiendo del tipo. Vamos a decirle, por ejemplo, de 0.36 y me lo deja. Entonces, esto también depende, muchachos, de lo que tiene que ver con el diámetro. Entonces, si yo le digo que tenga un diámetro de 3/4, yo no puedo tenerlo más arriba de 0.20. Vamos a ver si 0.25 tampoco me lo deja. Entonces, si yo le digo que tenga un diámetro más alto, por ejemplo, de 1 pulgada, listo, él ya me lo crea en 0.36. Y yo en 0.30 se lo puedo cambiar, tampoco me lo deja. Entonces ya depende del tipo de anclaje que nosotros estemos trabajando. Listo, acá por ejemplo le traigo de subir a 0.41, no me deja, 0.76 tampoco. Entonces esto sí es algo que no me gusta, la parte de crear por defecto, que no le podemos colocar la longitud que nosotros querramos, sino ya es una longitud que él trae por defecto. Entonces voy a dejárselo, por ejemplo, que sea una de 5 octavos, o si no, podemos buscar otro tipo también, ¿no?, que nos guste o que se parezca. Por ejemplo, vamos a seleccionar estas francesas, a ver qué tal se nos da. Listo, pero estas no tendrían
no serían hockey, vamos a seleccionar entonces estas que tengan un gancho, por ejemplo, ¿listo? Y acá las seleccionamos que sean de 20 milímetros y vamos a ver si acá sí me deja modificar un poco más mis diferentes distancias. Entonces, por ejemplo, con esta sí me las deja modificar. Entonces ya depende mucho de los tipos y que trae Revit por defecto los estándares. Entonces vamos a dejárselo de 0.40, vamos a dejar este tipo, sin embargo pues ustedes pueden trabajar cualquiera que quieran en el proyecto. Y luego vamos a ver también la parte de revestimiento, que sabemos que es algo que tiene que ver anotativo, la parte de definición de orificios, que son los mismos que vimos anteriormente. Si es invertido, por alguna cuestión quiero que queden hacia arriba mis anclajes de esta manera, también podemos hacerlo. Y una parte muy importante que ya vimos en un video anterior, que sería la orientación, listo, de mi gancho. Entonces yo le digo que sea inside, ven que él se crea hacia el centro. Por ejemplo, ahí me gustaría que quedara de esta manera, entonces dejémoselo así. Y luego el número que yo quiero de anclajes. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que sea el número, en el lado 1 que sean 4, de esta manera, y en el otro lo voy a dejar que sean 2. Las distancias que sean las mismas, y si les voy a colocar un desfase, claro está. De este lado 0.03, perdón, se me fue un punto al final. De este lado 0.03 metros y de este lado 0.00 metros. Vamos a ver cómo queda, si quedan totalmente embebidas. Y si están quedando totalmente embebidas, muchachos, en nuestro plato que acabamos de crear. Verificamos que, por ejemplo, nuestros ganchos no se me están tocando de manera extraña. Y esto sería la parte de crear, por ejemplo, nuestros anclajes. Entonces ya las otras formas que quedan, la parte de los orificios, es el mismo sentido. Podemos crear, por ejemplo, ahora no quiere decir que si yo en este anclaje tenga tornillos, no pueda tener también anclaje, ¿no? Bueno, quiero decir, en este plato tenga anclaje, no pueda tener también tornillos. Si yo tengo anclajes, puedo ponerle algún tornillo en algún punto. Si yo tengo tornillos, puedo ponerle algún orificio en algún punto. Entonces, por ejemplo, acá vamos a seleccionar orificios y acá seleccionamos un plano de trabajo. Y, por ejemplo, le digo que el rectángulo sea acá en el centro. Y si yo lo doy en finalizar, vemos que se crean mis orificios, ¿listo? Acá ya podemos definir el tipo que nosotros querramos. En este caso vienen a ser características que ya vimos anteriormente. Yo las voy a suprimir y vamos a ver el último punto, que tendría que ver con los share studs, que también se utilizan en algunas uniones, aunque yo generalmente no los he visto muchos. Por eso en pantalla estamos viendo en algunos casos que se usan. Y es el mismo sentido, selecciono el plano de referencia. Acá no hay que darle enter, ¿no? Como los tornillos y mis anclajes, simplemente selecciono el plano de referencia y, por ejemplo, creo un rectángulo y le doy en finalizar, y acá vemos también el tipo que se está creando, pero vienen a ser las mismas propiedades que vimos anteriormente. Podemos seleccionar el tipo, podemos seleccionar también el diámetro que yo quiero que él tenga, listo, y así ir cambiándolo dependiendo de cómo lo necesitemos. En este caso pues sería muy redundante volver a explicar las propiedades, entonces las voy a suprimir, listo. Y luego pasamos a ver a la parte final, que tiene que ver con mis soldaduras, muchachos. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar mi plato, le doy enter, listo, y acá selecciono luego un plano, pero tiene que ser una línea. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar, no sé, esta línea, y acá él me crea totalmente en el centro, listo, lo que tiene que ver con un punto de soldadura, por decirlo así, y yo lo puedo ubicar en el sector que yo quiera. Entonces, si de pronto alguien que necesita esos puntos de soldadura, pues los puedo ubicar de esta manera, listo. Sin embargo, en este proyecto no lo vamos a utilizar, entonces lo voy a seleccionar y lo voy a suprimir. Y aquí ya habríamos creado, muchachos, por ejemplo, nuestra unión. Otra parte importante antes de seguir con esto. Revit por defecto, o bueno, hay diferentes formas de nosotros calcular las uniones. Una que es por el número de tornillos que tiene, el número de platos, o la otra que es decir, yo tengo 6 uniones tipo 1, 7 uniones tipo 2, 8 uniones tipo 3, que es como la vamos a calcular en este proyecto. Pero estas uniones manuales no son uniones, como por ejemplo yo seleccionar esta por defecto, yo la selecciono, Revit me dice que es una conexión estructural, pero aquí no hay absolutamente nada. Acá es un plato, hay unos tornillos y otros platos verticales, pero no hay como tal una unión. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crear una unión acá, muchachos? Lo que tenemos que ir es ir a la ficha de conexión y vamos a seleccionar la unión que viene por defecto, ¿listo? La cual sería nuestra Generic Connection. Si no estoy mal, vamos a buscarla por acá, debería estar, listo, sí, sería esta. Vamos a seleccionar nuestra conexión genérica y vamos a editar el tipo, vamos a duplicarlo y sería nuestra unión tipo 5 si no estoy mal, y le damos OK y OK de nuevo. Y acá vamos a seleccionar con control este elemento, esta diagonal
también porque también habría parte de la unión. Listo, y podemos seleccionar todos los otros elementos o podemos seleccionar por ejemplo un plato solamente. Y acá le vamos a dar enter y él acá me está creando una unión por defecto. Entonces cuando yo calcule mis cantidades, él me va a decir que hay una unión tipo 5. Listo, entonces es importante esto, muchachos, definirlo de esta manera. Y ahora por ejemplo si nosotros queremos copiar esta unión, podemos seleccionar todo de derecha a izquierda, vamos a filtro y vamos aquí chequear ninguna y solamente vamos a seleccionar mis wells, mis subconexiones, lo que tiene que ver por ejemplo con mis anclajes, también mis orificios, vamos a seleccionar mis plates, listo, y vamos a darle en OK, a ver qué es lo que tenemos seleccionado. Listo, dejemos seleccionado solamente por ahora esto. Creo que la unión vamos a seleccionarla con control también, a ver si se copia, aunque no estoy seguro. Vamos a ir a nuestro nivel 2, vamos a ir a la ficha de copiar, seleccionamos múltiple, primero este punto, desde el centro hasta este sector, esperamos que cargue a ver si se copia correctamente y luego lo llevamos de nuevo a este sector. Listo, y le doy 2 veces escape, vamos a ver nuestra vista 3D, a ver qué ha pasado. Y acá se ha modificado todo correctamente, por ejemplo, nuestras diagonales y nuestras conexiones están creadas también de manera correcta. Listo, muchachos, entonces acá me está diciendo que hay couniones tipo 5. Entonces sí se están creando de manera correcta. Ahora, luego de haber terminado esto, vamos a pasar a crear las conexiones de este sector, que acá ya viene a ser un poco más complicado porque tiene un eje curvo, o por ejemplo crear esta parte vertical en este sector también podría ser un poco más difícil. Vamos a ver cómo podemos hacerlo rápidamente. Entonces voy a ir a mi nivel 2 y lo primero que tengo que hacer siempre es crear nuestro plato. Entonces vamos a ir a nuestra ficha de acero, volvemos a seleccionar plato, vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a hacerlo con una línea en ese sector para que nos ayude a dibujar de mejor manera, que quede recta. Le decimos que quede, por ejemplo, a 1.060, vamos a colocarlo, perdón, 0.90, sí, porque la otra longitud era de 1.80, vamos a decirle que queda 0.90, listo, y acá también lo mismo en ese sector, que quede de recta de 0.90 con mi eje, de esta manera. Le doy 2 veces escape y luego vamos a crear otras líneas que queden perpendiculares a esto, listo, seleccionando el punto final de mi línea y esperando que él me muestre mi ángulo de 90 grados. Y acá volvemos a crear otra línea de esta manera, listo. Doy una vez escape y hacemos lo mismo en este sector. Vemos que él me crea una línea de 90 grados de esta manera hasta que toque mi viga. Listo, y doy 2 veces escape. Estas líneas ya las puedo suprimir, las que están en la parte central. Y acá ahora vamos a seleccionar lo que tiene que ver con mi línea curva. Pero acá parece que no me está dando la opción de seleccionar una línea. Entonces lo que tenemos que hacer es crear inicio, final, radio. Seleccionamos el inicio, el final de este y vemos que él me crea totalmente mi curva. Seleccionamos el inicio, el final de este y vemos que acá también me crea mi curva. Y yo le doy en finalizar. Y si vamos a nuestra vista 3D, vemos que él se está viendo correctamente. Le voy a cambiar el espesor para que quede igual a los otros, que quede de 0.02 metros de espesor. Y acá volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Seleccionamos por ejemplo con control esto, vamos a la ficha de Steel, Milter, Circumflange y hacemos lo mismo también con esta. La seleccionamos y con control la otra, Steel, la opción de Milter, Circumflange. Y ahora hay que crear lo que tiene que ver con nuestros platos laterales o nuestros platos verticales. Entonces muchachos, sabemos que lo más importante para crear esto es establecer nuestros planos de trabajo, pero acá nos quedaría un poco complicado porque estamos viendo planos de trabajo curvos y Revit no me deja trabajar en este tipo de planos. Y por ejemplo, si esto sí fuera un perfil recto lo podríamos hacer fácilmente, pero como es un HSS y nuestras esquinas son curvas, no me lo deja crear. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, también podríamos utilizar ese plano de trabajo, ¿no? Pero la gracia es no hacerlo porque ya está creada la diagonal. Entonces hay muchas formas de hacer esto, muchachos. Por ejemplo, una sería seleccionar el elemento, darle en copiar y lo vamos a llevar más hacia la derecha, ¿listo? Que me salga de este sector para que no me quede unido y le doy 2 veces escape. Y acá, muchachos, habríamos creado otro elemento en el mismo sector. Y lo que podríamos hacer, por ejemplo, es cambiarle el tipo a un tipo que sí sea recto. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar cualquier tipo que hay acá. ¿Listo? Vamos a seleccionar, por ejemplo, una viga rectangular. ¿Listo? Esta vigueta. Entonces, él me queda con los mismos planos de trabajo y acá ya podemos seleccionarlo.
Entonces vamos a decir en Steel, Plate, seleccionar plano de trabajo, piquear un plano, listo, y lo seleccionamos en ese sector. Y cuando lo vayamos a dibujar, tratamos de ubicarlo de tal manera que me lo deje mostrar en este punto, aunque es algo complicado también por lo que está en una parte diagonal. Listo, muchachos, igual hay que tratar de ubicarlo de la mejor manera que podamos y tratar de ayudarnos en dibujar de esta forma. Listo, acá seleccionaríamos por ejemplo este punto hasta que toca en ese sector y luego hasta que toca en ese sector lo volveríamos a unir. Entonces, dos veces escape, seleccionamos esta línea, la llevamos un poco hacia arriba de esta manera y le damos en finalizar, ¿no? Movemos un poco la vista 3D y a cada una hay que desplazarla. Entonces voy a seleccionarla, bueno, teniéndola seleccionado, a la ficha top, voy a la herramienta de desplazar desde el centro, desde este punto, y lo llevamos en este ángulo, listo, hasta que me toque mi centro de mi diagonal. Y voy a seleccionar esto y lo voy a suprimir. Y acá, muchachos, ya habrá quedado de manera relativamente bien, listo, aunque no estuviéramos tomando todas las dimensiones que eran perfectamente, lo que tiene que ver con mi diagonal. Entonces voy a ir a la ficha de mi nivel 2 y vamos a ver si podemos retratarla con la herramienta de espejo. Entonces teniéndola seleccionada, voy a la herramienta de modificar, listo, reflejar, piqueando axis, piqueo este plano de trabajo o este plano de referencia, perdón, y aquí también habría creado rápidamente. Entonces, muchachos, esto también se puede hacer fácilmente, solamente, como les vuelvo a decir, es seleccionar el plano de trabajo preciso que tiene que ser, listo. Lo pueden hacer de esta manera, por ejemplo, creando otro elemento, a lo que ustedes lo copian, pues él les va a quedar con el mismo plano de trabajo, y lo hacen fácilmente de esta manera. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que sería crear nuestros anclajes. Entonces vamos a la ficha de elementos de fabricación, en la ficha de acero, y seleccionamos anclajes. Seleccionamos nuestro plato, le damos enter, y acá seleccionamos la cara superior del plato, y pasamos a crear los rectángulos. Entonces selecciono por ejemplo este rectángulo que comience desde este punto, listo. Pero acá, como ustedes ven, se está creando de una manera bastante extraña. ¿Sí ven? Si yo hago esto, pues él no me dejaría crearlo. Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, es seleccionar este punto de esta manera. Vamos a tratar de crearlo, por ejemplo, en este sector. Y acá ahora vamos a rotarlo. Vamos a ir a la parte top, listo. Vamos a seleccionar este punto y vamos a la herramienta de girar. Y yo acá puedo girar como me estarían quedando, tocando mi eje de esta manera. Igualmente también quedaría un poco extraño, o no está quedando totalmente como quiero. Entonces lo que tengo que hacer es desplazarlo un poco, listo, hasta que me comience a tocar de esta manera mi otro sector. Ya aquí viene a ser un poco más complicado porque Revit nomás me da la herramienta, y si esto fuera un círculo, de crearlo sería un poco bastante complicado, ¿no, muchachos? Acá por ejemplo yo veo que puedo girarlo un poco más. Entonces puedo seleccionar la opción, voy a la parte superior de nuevo, listo, y lo vamos a girar un poco más. Voy acá a la opción de rotar, desde este punto por ejemplo, y acá ya quedaría perfecto. Es decir, verificando qué tanto quieren ustedes que quede. Y le doy en finalizar. Y acá se los voy a crear en este punto y luego los voy a, con la herramienta de reflejar, los voy a crear en el otro lado. Y acá le voy a decir, por ejemplo, que sea una de las anteriores, si no estoy mal, era esta, listo. Listo, que sea hot, listo, perfecto. Que sea de 0.40. Acá también, y vamos a colocarle unos desfases en la parte inferior. Que sea, por ejemplo, en esta de 0.03 y en esta también de 0.03. Para que no me quede embebida en ningún lado. Perfecto. Y vamos ahora a reflejarlas. Entonces voy a ir a mi nivel 2, teniéndolas seleccionados, voy a la herramienta de reflejar, piqueando eje, y le doy acá. Y si voy a mi vista 3D, ya he creado también lo que tiene que ver con mis anclajes en esta unión. Entonces, muchachos, lo que nos falta sería indicarle, por ejemplo, esta estructural conexión. Voy a seleccionar con control mis dos diagonales y con control mi plato. Voy a la ficha de Steel, conexión. Y acá vamos a dejar la tipo 5, no vamos a crear varias, aunque si realmente fuera en obra, necesitaríamos crear que esta fuera tipo 6, que esta fuera tipo 7 y que esta fuera tipo 8, porque
tienen rangos diferentes, ¿no, muchachos? Sin embargo, pues como es un modelo totalmente educativo, vamos a dejarlo de esta manera, ¿no? Pero lo ideal fuera que la crearan con un diferente tipo. Entonces, muchachos, nos faltarían tres cosas para terminar este video. No quiero hacer uno diferente, sé que ya esté quedando bastante largo, pero quiero dejar este que sea el video último porque me parece bastante importante. Vamos a hacer lo que tiene que ver con estas uniones manuales de nuestra edificación B, que realmente pues no es que tengan gran complicidad, ¿no? Gran complejidad, perdón, pero también vamos a realizarlas y vamos a realizar también las otras uniones de este sector que nos faltan, aunque tal vez acá en este momento ya aumentaría un poco la velocidad para que sea bastante más rápido, y vamos a realizar unos últimos ajustes en todos estos lugares para que me quede correctamente unida toda mi estructura metálica con las herramientas que ya vimos anteriormente. Entonces, muchachos, vamos a hacer primero lo que tiene que ver con mejorar, o bueno, mejorar no, crear la unión de la parte de mis elementos de mi edificación B, ¿listo? Entonces voy a ir a mi proyecto, vamos a activar revelar elementos ocultos, voy a llevarlo a la parte superior y voy a decirle que me muestre mi edificación B de esta manera. Listo, lo llevamos hasta que me muestre toda mi placa de cimentación. Acá me estaría mostrando toda mi placa de cimentación, voy a quitar la opción de revelar elementos ocultos y vamos a crear nuestros platos. Pero vamos a hacerlo mejor desde la vista del nivel 1. Listo, para que podamos manejar un poco mejor lo que tiene que ver con nuestras dimensiones. Voy a seleccionar la opción de plato, voy a seleccionar acá una línea que me llegue hasta este sector, listo, 0.5, de acá vamos a avanzarlo, puede ser unos 2.20 metros más o menos, luego que me llegue a 1 metro, listo, que sería el doble de este sector, que me llegue a tocar de nuevo mi placa, y luego unimos totalmente nuestro contorno, y le doy en finalizar. Listo, aquí me dice que ningún elemento se puede ver en la vista, entonces vamos a ir a nuestra vista 3D. Y acá estaríamos viendo nuestro plato. Voy a seleccionarlo, voy a decirle que sea un espesor de 0.02. Esto sería mejor hacerlo cuando ya tengamos nuestra estructura metálica, ¿no? Para ver que no me esté tocando en ningún lado extraño nuestras diagonales o nuestras columnas. Pero como estamos haciendo esto en este video, pues lo estoy queriendo adelantar. ¿Listo, muchachos? Entonces voy a seleccionar de nuevo la ficha de Steel, voy a seleccionar la parte de anclajes, selecciono mi elemento, le doy enter, selecciono mi cara superior y voy a decirle que sea un rectángulo total seleccionando esta esquina en todo el sector que acabamos de crear de nuestro plato y le doy en finalizar. Listo, y acá ahora vamos a cambiar las características, que sea, por ejemplo, vamos a decirle que sea de nuevo estas que manejamos anteriormente y vamos a decirle que ya sean de un diámetro más grande de 30 milímetros. Listo, pero que la altura no puedo de 30 milímetros porque me estaría saliendo del espesor de mi placa. Entonces vamos a trabajarlas de 24 milímetros, a ver si me lo permite. Listo, acá sí estarían quedando embebidas. Voy a decirle que tenga un desfase de 0.05 de un lado y 0.05 del otro, de esta manera para que no me esté tocando nada, y le voy a decir que en este lado sean, por ejemplo, 8 y le doy enter. Listo, y aquí me estaría quedando perfecta. Y voy a copiarla con control las dos cuestiones, tanto mis tornillos, perdón, mis anclajes como mi plato. Voy a ir a mi nivel 1, voy a darle en copiar. Bueno, primero vamos a reflejarla mejor. Vamos a darle en reflejar y piqueamos este centro o esta línea que viene por defecto. Si de pronto no la tienen, entonces van a la segunda opción que sería dibujando eje y seleccionan el centro de su placa, ¿listo? Y lo llevan hacia abajo. Y si van a su vista 3D, ven que ya se reflejó en este sector. Voy a copiar entonces de nuevo este plato, el otro ya está seleccionado, y me ayuda la tecla Tab para seleccionar mis anclajes. Y voy de nuevo a mi nivel 1, voy a copiar teniendo activada la opción múltiple, selecciono este eje, lo llevo a este, lo llevo a este, lo llevo a este y lo llevo a este último. Y le doy 2 veces escape. Y voy a mi vista 3D. Listo, muchachos, aquí hemos creado rápidamente todas estas uniones. Me falta indicarle esto, ¿no? Que es bastante importante, muchachos. Entonces nos faltaría esa cuestión, pero para eso ya tenemos que tener nuestros elementos en acero para poder crear la unión. Entonces, muchachos, se dieron cuenta cuánto nos demoramos creando estas uniones manuales. Realmente no fue muy complicado crear una unión manual como nosotros las querríamos, aunque también podíamos usar estas por defecto, ¿no? Ya depende como ustedes puedan crearla. Realmente también es muy rápido crear su unión manual y copiarla también es súper rápido. Entonces ahora lo que vamos a hacer, antes de crear estas dos, vamos a arreglar un poco nuestra estructura
que puede estar extraña en muchas maneras. Entonces ya vamos a volver a acomodar la caja de sección. Listo, revelar elementos ocultos, la parte superior, y voy a decirle que solo me muestra mi edificación A. Y la vuelvo a quitar. Entonces vamos a verificar, por ejemplo, todas estas vigas que tienen que ver con, que son estructurales en HSS, vemos que se están uniendo mal. Entonces vamos a unirlos bien en los dos sectores. Entonces acá creo que ya los uní bien todas con estas columnas HP, me faltaría con estas columnas HSS. Entonces la selecciono con control, bueno, vamos a hacerlo con la herramienta de conexión que es un poco más rápido. Vamos a hacerlo si lo podemos hacer con Milter. Seleccionamos esta opción, selecciono primero esta, luego esta y le doy Enter. Listo, vamos a ver si podemos seguir seleccionando las otras. Con control selecciono mi columna y le doy Enter, listo, si puedo hacerlo. Entonces vamos corrigiendo todos estos pequeños errores que aún tenemos, muchachos. De esta manera y le doy Enter. Listo, acá parece que no se me creó, entonces lo vuelvo a hacer. Listo, y selecciono otro elemento, lo quito con control Shift. Selecciono con control este y con control esta otra viga. Y las uno de esta manera. Listo, ya estas vamos a verificar si se pueden unir de esta manera. Le damos Enter. Listo, acá parece que se están uniendo correctamente. Unimos también esta final. Con control seleccionamos las dos y le damos Enter. Vamos a seguir arreglando estas longitudinales que nos faltan y luego ya miraremos las curvas. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar esta acá, con control también esta y le doy Enter. Verificamos que se modifique correctamente. También selecciono de nuevo esta columna, mi viga y le doy Enter. Selecciono mi otra viga, con control mi columna, perdón, seleccioné mi diagonal. Entonces con control selecciono mi columna y le doy Enter. Selecciono de nuevo mi viga, perdón, de nuevo mi columna y le doy Enter las dos con control. Luego este sector vuelvo a hacer el mismo procedimiento, le doy Enter y esa sería la última, ¿listo? Entonces la selecciono con control, ¿listo? Me ayuda un poco la tecla tabulador si no puedo hacerlo y le doy Enter. Si no me deja, vuelvo a seleccionar mis elementos con control y le vuelvo a dar Enter. Y acá ya habríamos unido correctamente todos estos perfiles, ¿no? Lo ideal sería crear una unión, pero pues nos demoraríamos bastante, muchachos, haciendo esto. Entonces, si tal vez ustedes en algún proyecto necesitan esto, como se los expliqué, pueden hacerlo de esta manera. Ahora vamos a ver algo de las vigas curvas. Vamos a tratar primero esta parte central, que es como la más fácil. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta curva. Me ayuda la tecla tabulador para seleccionar mi columna, la ficha de Steel, Milter y la segunda opción. Y acá parece que no me está dejando unir de manera correcta, voy a suprimirlo. Entonces vamos a volver a seleccionar mi viga curva, con control mi columna, Steel, y vamos a probar, por ejemplo, esta unión de cortar a través. Y tampoco me está dejando, muchachos, ¿listo? Me está diciendo que el elemento no es soportado. Y si no es soportado en esta unión, que es relativamente fácil, listo, voy a suprimir esto. Entonces probablemente menos lo va a hacer en esta, ni tampoco acá donde me corta con mi viga HP. Entonces Revit pues da estas opciones, pero no siempre es perfecto para todos los cortes. Por ejemplo, en este corte probablemente debería dejar hacerlo, listo, no lo está dejando hacer, no es tan complicado. Ya por ejemplo entendería que para un corte con viga HP o para un corte en ese sentido ya podría ser más difícil, pero Revit por defecto no lo crea. Entonces acá por ejemplo podríamos utilizar estos modificadores en la parte curva, ya por ejemplo modificar la parte final de estas uniones podríamos hacerlo, pero aquí vemos otro gran problema, que es que si yo selecciono por ejemplo este modificador y selecciono mi viga curva, él me va a decir que el elemento no es soportado. ¿Listo? Revit por defecto, todo lo que tiene que ver con vigas o estructura en acero curvo, lo trabaja de una manera bastante, digamos que no debería ser así, o sea, le queda muy complicado al programa poder realizar esto. Entonces ya todo esto deberíamos hacerlo por uniones. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ejemplo, eso no pasó en nuestra diagonal, en esta unión con esta columna, porque es que nuestra diagonal, aunque esté complicada, es recta. ¿Listo? Es algo importante entender. Ya cuando son elementos curvos, llegan a pasar todos estos problemas. Entonces es importante que lo tengan en cuenta cuando vayan a trabajar un elemento más adelante. No pueden utilizar modificadores, no pueden utilizar cortes paramétricos, tendrían que ya crearlo con una unión. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar esta viga, listo, y con control esta columna, y vamos a decirle que a la ficha de estructura o a la ficha de steel y que me cree una conexión, y vamos a ver qué conexiones hay, listo. Y acá, como estamos viendo, ¿qué pasa, muchachos? No hay ninguna unión que me lo permita hacer en Revit. Entonces tiende a ser un poco complicado, o bueno, un poco no, dificulta mucho la manera Revit de poder trabajar estos elementos curvos en uniones. Es como si él no quisiera que ningún elemento en acero se hiciera curvo, lo cual pues no es así, porque en obra podemos llegar a encontrar muchísimos.
Entonces tengan eso en cuenta, muchachos, cuando trabajen con proyectos más adelante. Listo, que esta parte de unirlos es diferente. Voy a seleccionar esto y suprimirlo. Podemos hacer una unión por defecto, ¿no? También. Sería como la parte que quedaría mejor. Tratar de hacer una unión por defecto y tratar de ubicarla de correcta manera. Dependiendo cómo está ubicada ¿Mi qué, muchachos? Dependiendo cómo está ubicada mi viga curva. Pero también podría llegar a ser complicado, entonces tendríamos que inventarnos bastantes cosas. Entonces tengan bastante esto en cuenta para proyectos más adelante. Si deciden hacer la parte estructural en Revit. Revit es un programa que tiene muchas cosas, ¿sí? Y es muy bueno para algunas cosas. Pero por ejemplo, nosotros no podemos llegar a comparar en la parte estructural Revit con otros programas como por ejemplo Tecla. ¿Listo? Tecla es un programa que tiene mucho más avanzado esta parte de acero y se puede hacer de mucha mejor manera, se puede hacer mucho más rápido. Y Revit trata de hacerlo también, pero por ejemplo acá nos encontramos problemas que son casi imposibles de resolver. ¿Listo? Tenemos que hacer muchas cosas para poder modificarlo, entonces tengan muy en cuenta esto cuando decidan trabajar por ejemplo este tipo de estructuras en este programa. Dejando esto en claro, muchachos, que aunque Revit ha tratado de mejorar mucho la parte del acero estructural, listo, igual ya veremos en la parte de estructura para cubierta que también hay cosas que se pueden hacer muy fácilmente, aún le falta mucho para poder que podamos llegar a hacer aquí todo lo que queramos hacer, sobre todo en la parte de estructura en acero, más que todo. Aún le faltan algunas cosas, por ejemplo, poder manejar de mejor manera todo lo que tiene que ver con el acero curvo, que lo utilizamos demasiado se utiliza y utilizarlo como referencia o a veces modificarlo es complicado, como veíamos que no puedo utilizar un plano de referencia, por ejemplo, en mis perfiles HSS, todo esto aún le falta bastante por mejorar en esta cuestión. Esperemos si con el pasar del tiempo lo haga, que igualmente en los últimos años, comparado como trabajaba Revit, primero la parte estructural en acero, ha mejorado muchísimo, ¿listo? Entonces muchachos, prácticamente este video quedaría hasta acá. Espero les haya quedado claro todo el módulo de acero estructural, todo lo que podemos hacer con esto, también que no podemos hacer, como les acabé de explicar, cómo podemos unir nuestras diferentes maneras, todas nuestras diferentes cuestiones. Y ya nos veríamos en el próximo módulo, que trataríamos o comenzaríamos con la parte de todo lo que tiene que ver con estructuras para cubierta. Acá no va a terminar el video, voy a adelantarlo un poco, voy a colocarlo un poco más rápido y voy a realizar lo que tiene que ver con estas uniones, ¿listo? Y acá, y luego sí, pero igual ya no hablaría más en el video, entonces ya nos veríamos en una próxima ocasión. Y muchas gracias a todos a los que llegaron hasta acá, muchachos. Entonces muchachos, me vuelvo a despedir. Ahora sí, haremos terminado esto. Nos falta crear esto último, que sería seleccionar con control mis dos diagonales y mi plato.
listo, e indicar la conexión estructural. Entonces voy a estructura, le indico que se cree una conexión y él me lo modificaría, listo. Entonces, muchachos, acá también me falta otra parte importante que me faltó, que era en la anterior conexión, que era seleccionar con control y modificarla, ¿no? Para que quede bien hecha. Entonces voy a la ficha de acero, Milter y la segunda opción de esta manera, y también hago lo mismo con esta diagonal. La selecciono con control, Milter, la segunda opción, y también tendría que hacerlo en esta, muchachos. La selecciono con control, acero, Milter por la segunda opción, y la selecciono con control, mi plato y mi diagonal, y la ficha de acero, Milter por la segunda opción. Entonces listo, muchachos, solamente seguimos el mismo procedimiento que el anterior: crear mi plato, crear mis platos laterales, crear mis anclajes, crear o modificar de esta manera mis diagonales y luego crear la conexión para luego poderla cuantificar. Entonces ya nos veremos en el próximo video, muchachos, donde tratemos la parte de estructura para cubierta.